Estamos acá para estudiar las ecuaciones diferenciales que se reducen a lineales. Ecuaciones diferenciales reducibles a lineales. Entre esas ecuaciones tenemos dos ecuaciones muy especiales, que es la ecuación diferencial de Bernoulli. Esta es una ecuación diferencial con muchas aplicaciones en el campo de la ingeniería, la física, la química y la biología. En el caso de la biología, permite modelar crecimientos de poblaciones cuando el medio tiene una capacidad M o tiene una capacidad para sostener a M individuos de la población, a diferencia de el método o la ecuación diferencial propuesta por Thomas Malthus, en el cual el crecimiento de la población se considera que es de manera exponencial. Esa es una de las aplicaciones, pero tiene diversas aplicaciones esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial fue propuesta por primera vez y resuelta por Jacobo Bernoulli en, en 1695. Y la otra ecuación que vamos a estudiar, que se reduce a lineal, es la ecuación diferencial de Riccati. Esta ecuación diferencial tiene esta estructura y bueno, fue propuesta, estudiada y resuelta por Jacobo Francisco Riccati. Estas dos ecuaciones diferenciales las vamos a estudiar. Hay que decir que la ecuación de Riccati se puede reducir a Bernoulli. Entonces, en este video lo que vamos a ver es los métodos de solución de una ecuación de Bernoulli. Veamos a ver. La ecuación de Bernoulli en Y tiene esta forma, tiene la siguiente forma, de y de x igual a p de x y igual a q de x y a la n. Hay que exigirle a esta n, le vamos a exigir que sea diferente de 0. Observe que si esta n es 0, entonces y a la 0 es 1 y eso sería una ecuación diferencial lineal. Y bueno, ya sabemos cómo resolver las lineales. Si la n es 1, esta n es 1, entonces observe que aquí tenemos y acá tenemos un y. Podemos sacar factor común y esa ecuación diferencial sería de variables separables. Entonces supongamos que n diferente de 0 y n diferente de 1. Entonces, existen dos métodos de solución. Un método sería el siguiente, método 1. Vamos a considerar o vamos a dividir, digamos, esta ecuación que está aquí. Mire que está en su forma estándar. El hecho de que esté en su forma estándar significa que este coeficiente, el de la derivada, es 1. Entonces lo que vamos a hacer, si ya está en la forma estándar, dividimos entre y a la n, va a dividir este entre y a la n, esta y también la divide entre y a la n, y aquí quedaría 1 sobre y a la n. Siendo así, entonces vamos a tener esta expresión que tenemos acá. Estoy dividiendo entre y a la n, obsérvelo aquí. Mire que acá puede simplificar este y a la n, simplificar y a la n, y entonces nos va a quedar lo siguiente. A ver, mire que acá quedaría q de x nada más, aquí quedaría y a la n menos 1. ¿Y por qué queda y a la n menos 1? Bueno, por lo siguiente, si usted, vamos a buscar por aquí un lápiz, por acá, aquí está. Vamos a buscar el pluma aquí. Observe que aquí tiene y, mire que acá tiene y sobre y a la n. Si usted divide y entre y a la n, pues puede escribirlo como y por y a la menos n. Y esto es y, note que aquí está un 1, reste los exponentes 1 menos n. Y listo, tiene que, en este término nos va a quedar, vamos a buscar por acá acá está el láser. Entonces nos va a quedar lo siguiente, que este término quedaría así, y a la 1 menos n. Y acá tenemos y a la menos n. Esa sería la ecuación, vamos a llamarla 2. Vamos a borrar por aquí, borremos esto acá. Ok, entonces vamos a hacer la sustitución z igual y a la 1 menos n. Es decir, nos vamos a ir aquí a este segundo término de la ecuación diferencial y este lo vamos a llamar z. Entonces, esta z igual a y a la 1 menos n la vamos a derivar implícitamente.
¿Qué sucede si derivamos implícitamente respecto a x, a esa expresión? Mire que nos va a quedar, mire, aquí sería 1 menos n ya a la n, mire, vea cómo queda. 1 menos n, porque este 1 menos n pasaría a multiplicar. Aquí restamos 1. 1 menos n menos 1, se cancela el 1 y le queda ya la menos n. Y hay que derivar internamente de y de x. Eso lo derivamos internamente y tenemos esto. Debe notar lo siguiente. Mire este término que está aquí en la ecuación 3. Y a la menos n de y de x es parecido con este que está aquí. Mira, aquí le estoy mostrando. No sé si ve por acá el láser aquí. Aquí está mostrando esto. Y a la menos n es igual. Pero entonces lo que vamos a hacer es, vamos a despejar este y a la menos n de y. Si lo despejamos, y a la menos n de y le va a quedar 1 sobre 1 menos n de z de x, y ya está despejado. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar esto, vamos a reemplazar esta z igual ya a la 1 menos n, lo vamos a reemplazar aquí, y además este término que estoy señalando acá con el láser, lo vamos a reemplazar por 1 sobre 1 menos n de derivada de z respecto a x. Ok, entonces vamos a reemplazar esto, 4 en 2, vamos a reemplazar 4 en 2. Este 4 vamos a reemplazarlo en, vamos a reemplazar este 4 que está aquí, lo vamos a reemplazar en 2. 2 es esta expresión. Entonces quedaría así, mire. ¿Qué es lo que hicimos? Hombre, este término que está en la ecuación 2, que estoy señalando aquí con el láser, lo vamos a reemplazar, mire que acá está, lo reemplazamos por 1 sobre 1 menos n, derivada de z respecto a x. Ok. Y este y a la 1 menos n lo reemplazamos por esta z. Y listo. Esta es una ecuación lineal. Mire que yo puedo multiplicar por 1 menos n a toda la ecuación y ya esta es una ecuación diferencial lineal. Ese es un método. Vamos a mirar cuál sería el otro método. El otro método, tengo la ecuación diferencial de Bernoulli en su forma estándar. Recuerde que aquí de y, el coeficiente de y es 1. Y ahora voy a hacer esta sustitución. Vamos a hacer esta sustitución. U igual y a la 1 menos n. Es la sustitución que voy a hacer. Entonces lo que vamos a hacer ahora es derivamos implícitamente esta expresión respecto a x. Y mire que cuando se deriva implícitamente queda esto. ¿Por qué queda esto? Mire, 1 menos n multiplica. A 1 menos n le resta 1. Si le resta 1, se cancela el 1 y le queda ya la menos n. Por la derivada interna de y de x. Bueno, esta expresión que está aquí, ¿qué vamos a hacer con ella? Vamos a despejar esta de y de x. Mire que aquí está de y de x, aquí también está de y de x. Todo este término pasaría a este término de y de x. ¿Qué vamos a hacer con este término de y de x? Va a pasar a dividir a de u de x. Si esto pasa para acá, aquí quedaría 1 menos n, pero este y a la menos n quedaría en el denominador. Al pasarlo al numerador le queda y a la n. Y ya está despejado este de y de x. Lo que vamos a hacer ahora es que donde está este de y de x, voy a reemplazar esta expresión que es la 2. Observe esto, que de u igual a y a la 1 menos n tenemos también esto, miren. U igual y a la 1 menos n. Y a la 1 menos n usted lo puede escribir como y a la 1, se puede escribir como y a la 1 por y a la menos n. Y y a la menos n lo puede escribir acá en el denominador, quedaría así. Si despejamos y, esta y que está aquí, si la despejamos, quiere decir que este está dividiendo, multiplicaría acá. Entonces mire cómo quedaría. Quedaría u por y a la n. U por y a la n. Este está dividiendo, multiplica acá y ya está. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar lo siguiente. 3, es decir, donde está esta y, yo voy a reemplazar u y a la n. Y donde está la derivada de y de x, vamos a reemplazar 2. O sea, vamos a reemplazar 3, 2 en 1. 1 en esta expresión que está aquí. ¿Qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar 3, lo que estoy señalando con el láser, 3
Vamos a reemplazar 2, ¿dónde? En 1. Y al hacer esas cuentas, mire lo que queda. Este de y de x, al reemplazarlo por 2, por esta expresión que es la 2, me queda este término. Ahora bien, sigo leyendo la ecuación 1. Si esta y la reemplazo por uy a la n, mire lo que me queda, uy a la n. Y bueno, q por y a la n. Observe que aquí en este término está y a la n, acá también está y a la n y acá está y a la n. Dividiendo todo entre y a la n, aquí entre y a la n, se cancela y a la n. Y entonces esta ecuación es una ecuación lineal. Para que esté en su forma estándar, multiplicamos por 1 menos n a toda la ecuación y notará que tenemos esto. Esta es una ecuación diferencial lineal en su forma estándar. Bien. Bueno, vamos con un caso particular. Vamos a resolver esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de Bernoulli. Logramos ver algunos términos o características de ella. Mire que aquí está y a la n, este sería y a la 3. Bien. Vamos a utilizar el método 1, el primer método. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Método 1. Llevamos a la ecuación en su forma estándar. ¿Qué sería en su forma estándar? Hombre, que esta x que está aquí no debe estar ahí. Entonces dividimos entre x a toda la expresión. Y si se divide entre x, se cancela x. Aquí quedaría 1 sobre x, 1 sobre x. Esta x a la 4 dividida entre x da x a la 3. Está en su forma estándar. Ok. Ahora estamos utilizando el primer método. Dividimos entre y a la n. Y a la n. Entonces voy a dividir entre y a la 3 a toda la expresión. Coloco aquí y a la 3, acá 1 sobre y a la 3. Observe lo que queda. Entonces miren, debemos decir también esto. Vamos a sacar las cuenticas aquí. Buscamos aquí el lápiz. Tenemos eso entonces. Entonces la idea que queda aquí es esta, o se tiene aquí es esta. Mire que voy a dividir este y, lo divido entre y a la 3. Entonces quedaría así. Y entre y a la 3 es lo mismo que tener y por y a la menos 3. Si usted saca la cuenta, tiene la misma base, resta los exponentes. 1 menos 3, eso le da menos 2. ¿Qué quiere decir entonces? Aparece este término que estoy señalando acá, y a la menos 2. Como está dividiendo entre y a la 3, aquí quedaría 1 sobre y a la 3, pero al subirlo al numerador le queda así, y a la menos 3. De este lado escribe y a la 3 y se va a cancelar y le queda x a la 3. Ok, entonces ya tenemos, ya hemos dividido, buscamos acá, borremos esto y busquemos aquí el enlace. Ok, hemos dividido entre y a la 3. Ahora vamos a hacer la sustitución. La sustitución siempre va a ser este término que está aquí, mire, el segundo. Y a la menos 2, ese va a ser la sustitución. Entonces hacemos la sustitución z igual y a la menos 2. Z igual y a la menos 2. Esta z la vamos a derivar implícitamente respecto a x. Y entonces ya notará que si derivamos implícitamente sería menos 2y. A menos 2 le resta 1, le da menos 3 y derivamos internamente de y de x. Bien, observe además que este término que está aquí, y a la menos 3 de y, es parecido a este, mire, al que está en la ecuación 2. Entonces vamos a despejar y a la menos 3 de y de la ecuación 3. Siendo así entonces, si usted despeja este término, este menos 2 pasaría a dividir a la derivada de z respecto a x y tenemos este término. Pues bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar esta ecuación 4, pero también vamos a reemplazar a z. ¿Dónde? En 2, en la ecuación 2. Y mire cómo quedan las cuentas. Si usted, este y a la menos 3 de y de x, que es este, lo reemplazamos por 1 sobre menos 2 de z de x, va a tener este término. Sigue leyendo la ecuación y dice que esto es 1 sobre x, y y a la menos 2 no es más que z. Y esta es una ecuación lineal. No está en z, claro está. No está en su forma estándar, pero usted lo puede llevar a su forma estándar multiplicando por menos 2. Entonces vamos a mirarlo acá a ver. Tengo esta ecuación. Lo voy a llevar a una ecuación diferencial lineal en su forma estándar. Paso 1 sería este.
Multiplico por menos 2 a toda la ecuación. Si multiplico por menos 2, mire que aquí va a quedar, este va a quedar como menos 2x, y acá queda menos 2x a la 3. Por supuesto que este va a quedar positivo. Vamos entonces a ver, hay que resaltar el hecho de que esta z es igual a y a la menos 2. Eso fue una sustitución que ya hicimos. Vamos a identificar quién sería la función p en función de x y cuál sería la función f. P, vamos a ver cuál es ese. Entonces tengo este. P es este término que está aquí, que acompaña a la z, y f de x sería menos 2x a la 3. Y buscamos el factor integrante. El factor integrante, ya sabemos, en una ecuación diferencial lineal lo obtiene de esta forma. Este P es este que ya hemos identificado previamente. P de x igual a menos 2 sobre x. Y bueno, recalculamos esa integral. Mire que esa integral es una integral inmediata. Es la integral de menos 2 integral de x sobre x. Esto es logaritmo. Y entonces tenemos que esto sería menos 2 logaritmo de x. Por propiedades de los logaritmos, este menos 2 que está aquí pasaría como exponente. Y bueno, ya sabemos que este término que está aquí, esto es igual a x a la menos 2. Entonces tenemos el factor integrante. Entonces vamos a utilizar la siguiente expresión. Como es lineal en z, vamos a utilizar esta fórmula que está aquí, que es u de xz, y tengo esto de este lado acá, igual a esto. U ya lo tenemos, que es el factor integrante, es x a la menos 2. Entonces aquí sería z. Hay que corregir aquí, aquí sería z. Vamos a corregirlo por acá. Aquí sería z. Z. Este sería aquí z. Este término es z. Y bueno, entonces este u ya lo hemos calculado, que es el factor integrante. Vamos a buscar por acá. Tengo u x a la menos 2. Podemos sacar esta cuenta aquí, multiplicar este x a la menos 2 por x a la 3, pues estará de acuerdo, quedaría x, ¿no? Reste los exponentes y ya está. Tengo aquí menos 2 y aquí es z, menos 2. Y esta integral es sencilla, ¿no? Aquí está un 1, súmele 1, le quedaría x a la 2 sobre 2. Este 2 se simplifica y quedaría menos x a la 2 sobre 2 más una constante. Este término puede pasar a dividir. Y quedaría aquí x a la 2 dividido entre x a la menos 2, pues eso va a ser x a la 4. Quedaría x a la 4, porque este pasa a dividir acá y pasa a dividir a esta c. Ahora bien, esta z, ya sabemos que esa z es y a la menos 2. Y a la menos 2, y esta es una solución implícita de esa ecuación diferencial. Mire que se puede despejar la y de esta ecuación, porque se puede escribir como 1 sobre y a la 2. Este y a la 2 pasaría a multiplicar a este término y este a su vez pasaría a dividir y tienes y a la 2. Si tienes y a la 2, sacar raíz cuadrada y ya tienes el valor de y. Entonces esta sería una solución de la ecuación diferencial de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli se reduce a lineal y se tiene la solución. En el próximo video vamos a estar estudiando la ecuación diferencial de Riccati, y vamos a ver que tiene esta estructura, la ecuación diferencial de Riccati. Y esa ecuación diferencial de Riccati, si uno tiene una solución particular, y1, conocida, es una solución de esta ecuación diferencial que tenemos aquí. Entonces yo tengo varias alternativas. Una, con esta sustitución, y igual a y sub 1 más 1 sobre z, yo la puedo reducir a una ecuación diferencial lineal en z, lineal en z. Bien, pero yo puedo hacer esta otra sustitución, y igual a y sub 1 más u, y ella se puede reducir a una ecuación diferencial de Bernoulli en u, si yo la tengo aquí. Y después de Bernoulli la puedo llevar a lineal. Entonces la ecuación diferencial de Riccati, vamos a ver en el próximo video que con esta sustitución se reduce a lineal en z y con esta sustitución se reduce a Bernoulli.